para lo cual les voy a pedir que abran sus Biblias allá en Juan, el Evangelio según Juan, en el capítulo 9, versículos del 19 al 28. El Evangelio según Juan, capítulo 9, versículos del 19 al 28. Les voy a dar un poquito de contexto. Les voy a dar un poco de contexto, para lo cual voy a leer los versos anteriores a este. Voy a empezar con lo que dice Juan 9:1. Dice así: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, la luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva y untó en el lodo de los ojos del ciego. Y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, y otros: A él se parece, y él decía: Yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Él dijo: No sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: Me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: Ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo que es un profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron, diciendo: ¿Es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de las sinagogas. Pero eso dijeron sus padres: edad tienen, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamarle al hombre que había sido ciego y le dijeron: Da gloria a Dios, nosotros sabemos que este es hombre pecador. Entonces él respondió y dijo: Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: Ya os los he dicho, y no habéis querido oír, porque lo queréis oír otra vez. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron: Tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sabéis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: Tú naciste
todo en pecado, y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Continuamos con la lectura, ya para terminar este contexto. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijeron, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo pues, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fueren ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Este es el contexto de esta historia. Y a este sermón, a esta meditación le he puesto, como lleva el título de toda la serie, Buscando a Jesús. Y en este caso es Buscando la Luz. Y es que pudiera ser que estemos tan cerca de algo tan maravilloso que lo pudiéramos alcanzar con simplemente dar algunos pasos. Pero el detalle es que cuando no lo podemos ver o no estamos dispuestos a verlo, es como si estuviéramos a millones o a miles de kilómetros de Él. Dios quiere que nosotros tengamos los ojos bien abiertos para que podamos darnos cuenta de las cosas que nos perdemos cuando estamos sin Él. La ceguera espiritual o vivir en una oscuridad espiritual es muy común. Y esto es a lo que vino Jesús. Vino a darnos sanidad, vino a darnos la vista, vino a darnos luz espiritual para que no vaguemos más, sino que sepamos con certeza bien dónde pisamos. En este tema trataremos la ceguera espiritual, trataremos cómo Cristo es la luz, las causas de una vida en oscuridad y cómo es ir a la luz caminando desde la oscuridad. Dicen por ahí que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y cuando nosotros los pensamos de entre todos los sentidos que nosotros podemos imaginar, o de los 5 sentidos que dicen que tenemos, perder la vista es el peor de ellos para la mayoría. Porque nadie quiere ser ciego, todos queremos ver. La pregunta aquí sería, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer lo que sea por alcanzar esa luz? Por alcanzar a ver lo que hoy no estamos viendo. El refrán de no hay peor ciego que el que no quiere ver, no se trata de una vista física, sino se trata de ser capaces de ver a través de nosotros, ver desde adentro con la intención de entender. Pero siempre se refiere a alguien que insiste en no ver lo que tiene a la vista, lo que es más difícil de curar. Es más difícil de curar el hecho que alguien sea capaz de reconocer lo que tiene enfrente que hasta una vista física. Porque cuando la vista espiritual, cuando nuestro deseo de ver se ha ido, nuestra intención de ver se ha ido, ya no hay cosa o ya no es tan sencillo podernos sacar de ahí. Y es que una pregunta también es, ¿cómo convencer a alguien de algo que no quiere ver o que no quiere aceptar? Porque hay tanta gente que se empeña en no querer ver la verdad, ya sea por miedo, ya sea porque no le gusta o porque simplemente está mejor en sus mentiras. Y esto lo podemos ver en todos lados. Nos gusta creer que estamos bien, aunque sabemos que estamos mal. No nos gusta reconocer que nos hemos equivocado. No nos gusta aceptar que necesitamos cambiar. Y es más fácil creernos nuestra propia mentira antes que aceptar la realidad. Este refrán tiene que ver con la inteligencia y con la voluntad. Tiene que ver con el hecho de querer reconocer lo que está enfrente, porque en el momento en que tú te haces ciego, como lo decíamos, no hay peor ciego que el que no quiere ver. En el momento en que tú te haces ciego es voluntariamente, tú decidiste ser eso. Y no es para nada inteligente negar la realidad. Y es que hay gente que le gusta ser terca, que le gusta ser de un pensamiento duro, tener la vista corta, que no quiere conocer la verdad y que rechazan y
insultan o agreden a todos aquellos que los intentan llevar a la verdad. Porque aunque no tengan una venda en los ojos, ellos han decidido cerrar el entendimiento para poder ver lo que tienen enfrente. El refrán de no hay peor ciego que el que no quiere ver pudiera ir de la mano con aquel que dice no hay peor sordo que el que no quiere oír, o no hay peor desentendido que el que no quiere entender. Porque la situación es simple. Ver lo que tienes enfrente, ¿qué te lo puede impedir? Darte cuenta de lo que está pasando, ¿qué te lo puede negar? Más que solamente tú. Cuando en ti no hay la voluntad de quererlo ver, casi todo está perdido. Lo triste es que aunque nos escondemos de la verdad está ahí. Aunque intentemos mirar para otro lado, aunque intentemos bloquearla o estar alejados de ella, la realidad es que la verdad persiste. La verdad seguirá siendo la verdad, la aceptes o no. Este es el mayor de los problemas, que algunos creen que si lo ignoran, que si se voltean para otro lado desaparece y su mentira se convierte en realidad. Pero lo triste es que sigue estando allí. Sigue sin poder ver lo que estás a punto de padecer. O sigues sin querer verlo, pero lo vas a padecer como quiera. A la corta o a la larga. Pero tarde o temprano chocarás con esa verdad que has decidido ignorar. Estaba leyendo acerca de esto, de un lugar en el cual era un pueblo pequeño, donde por alguna rara enfermedad todos se estaban volviendo ciegos poco a poco. Cada día iban perdiendo su vista, iban siendo más ciegos cada vez, a excepción de una sola persona. Había una persona en el pueblo que él no perdía la vista para nada, pero todos poco a poco lo estaban haciendo, poco a poco se estaban quedando sin poder ver. Y me hizo preguntarme, ¿cómo sería la vida de aquel que sí ve? ¿Con qué responsabilidad o con qué libertad iba a vivir? Pero al mismo tiempo, ¿cómo sería la vida del que no puede ver? ¿Cómo se siente esta persona que no puede ver con respecto de sí mismo? ¿Qué responsabilidades siente que tiene ahora? ¿Qué libertades tiene? ¿Y cómo ve a aquel? ¿O cómo siente de aquel que no está perdiendo la vista? Esto es para reflexionar, porque estando en Cristo nosotros vemos. Y la gente que no está en Cristo no ve. ¿Cuál es nuestra responsabilidad hacia aquellos que no ven? ¿Y qué es lo que nosotros deberíamos de considerar al momento de querer llevarlos a la luz? Juan, del capítulo 2 al capítulo 12, nos enseña, es llamado el libro de las señales, porque en esta parte a muchos de los milagros o a los milagros que sobresalen, se les llama señales. Juan nos habla acerca de cómo necesitamos nosotros comprender quién es Jesús para que podamos creer en Él como el Salvador de nuestras vidas. Juan capítulo 9, versículo 1 comienza con el hecho de que Jesús estaba en la fiesta de los tabernáculos y cómo Jesús estaba en este festival y estaba haciendo la parte que a Él le corresponde. La de seguir anunciando la verdad, la de seguir mostrando quién era Él. Y entre esto, le hacen una pregunta interesante a Jesús como parte del contexto. Un hombre nació ciego y le dicen a Jesús, oye Jesús, ¿quién pecó para que este hombre naciera ciego? Porque a veces creemos que los males que pasan tienen que ver con el pecado en sí que nosotros por nosotros mismos cometimos. Pero muchos de los males que pasan son simplemente porque el mundo, el mundo está caído y el mal es parte ahora del mundo por causa del pecado general. Pero estos se acercan a Jesús y le dicen, bueno, ¿quién pecó, él o sus padres para que naciera ciego? Nos deja ver algo interesante. Le dice, ¿quién pecó, él para que naciera ciego? Porque en la antigüedad se creía que se podía pecar
desde el vientre de la madre. Por eso algo tuvo que haber cometido él antes de que naciera para que cuando naciera, naciera ciego. Tenían una idea un poco equivocada acerca de la idea de la paga del pecado. Pero la intención o la pregunta está allí y Jesús se la responde. Dice, no tiene que ver con eso, sino tiene que ver con el hecho de que Dios puede ser glorificado a través de esto que pasa. Fíjense cómo Jesús le respondió. Dios puede ser glorificado a través de esta ceguera que él alcanzó. No se trató de un pecado, sino el hecho de cómo Dios puede mostrar su poder. Esto nos lleva a cómo ver nosotros las aflicciones que llegan a nuestras vidas. Hay aflicciones que llegarán por causa de nuestro pecado, por causa de las cosas malas que hemos hecho, pero hay otras que simplemente llegarán como parte de la vida. Y cuando nos preguntemos por qué, ¿por qué llega esto? Disculpen, nosotros podemos responder, estas cosas han llegado para que Dios sea glorificado en esta situación en la que estoy. Esta aflicción es parte de la cual Dios se manifiesta en nuestras vidas. Entonces, no todo es malo. En Juan capítulo 9 nos muestra la historia de un hombre que es ciego pero que ahora ve. Y lo interesante es que nosotros somos ese ciego. Ese ciego somos tú y yo. Personas que no veíamos, pero que por causa de Jesús ahora vemos. Esta historia cuenta la historia de un ciego sanado. Pero en todo el Antiguo Testamento nunca habían sanado a un ciego de nacimiento. Solamente Jesús fue capaz de hacerlo. Por eso es lo maravilloso del texto, por eso es lo interesante de lo que está pasando o de lo que el ciego les responde. Les dice, nunca se había visto algo como esto. Nunca habían sanado a un ciego de nacimiento. Pero este lo pudo hacer. Tiene que tener algo especial. Tiene que ser algo diferente a lo que son todos los demás porque él sí puede hacer lo que nadie había hecho. Para poder ser sanados de la ceguera, nosotros tenemos que ser capaces de reconocer que somos ciegos. Desde el momento en que nosotros negamos que necesitamos de Jesús, es desde el momento en el cual la ceguera o nos hemos apropiado de la ceguera y hemos dejado que nos gobierne. Es decir, nos hemos hecho ciegos porque quisimos hacerlo. Disculpen. Aunque él es un ciego físico. Nosotros también hablaremos acerca de la ceguera espiritual o hablaremos más que nada de la ceguera espiritual. Primero interrogan unos hombres, los vecinos a este ciego para ver por qué ahora podía ver. No les gusta la respuesta. Entonces lo llevan a los fariseos y lo vuelven a interrogar. Lo peor de la incredulidad de un milagro, lo peor que la peor forma en que nos podemos acercar a Jesús es partiendo desde la incredulidad, desde el no estar dispuestos a cambiar. Porque es entonces cuando llegamos con muchos prejuicios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, nosotros necesitamos acercarnos a Él creyendo en Él, creyendo que existe un Dios, buscarlo como queriendo encontrarlo. Cuando nos acercamos a Él sin la intención de encontrarlo, no importa cuántas cosas pasen enfrente de nosotros, todo va a estar mal. Todo va a ser insuficiente. A todo le vas a encontrar un pero. No porque no tenga realidad, no porque no tenga lógica, no porque no tenga razón, sino porque no quieres o no quiere la persona verlo. La incredulidad es causada por diferentes prejuicios. La incredulidad es causada no solamente por cosas externas, sino que mucho más por cosas internas. Por eso quiero que lo veamos desde este punto. Este ciego o un hombre ciego es una persona que vive en obscuridad. Es una persona que no puede ver lo que tiene enfrente,
que no puede darse cuenta de lo que está enfrente, aunque sea un peligro o aunque sea una dificultad, aunque sea algo bueno, no hay forma de que él pueda percibirlo con su vista, a menos que invada alguno de los otros sentidos, es como se puede dar cuenta. Entonces, es vivir en oscuridad. ¿Por qué la gente vive en oscuridad? ¿Por qué la gente suele ser ciega o suele tener esta ceguera espiritual? No sé si alguna vez usted se lo ha preguntado, ¿por qué podría yo estar ciego espiritualmente hablando? La intención de este tema, una vez más, es buscando a Jesús, buscando la luz, queriendo encontrar la luz. Y para eso necesitamos poder saber o partir desde nuestro estado de ceguera, de nuestro estado de seguridad, caminar rumbo a la luz. ¿Qué es lo que causa la ceguera? ¿Qué es lo que causa vivir en oscuridad? A través de esta lección nosotros podemos ver que la gente puede ser incrédula por ciertos prejuicios, y uno de esos prejuicios, una de esas cosas que causan esta oscuridad son las tradiciones. Ellos se acercan a Jesús y le dicen: hey, Jesús anda trabajando en un día de reposo sanó a un ciego. Y ellos llegaron con un silogismo y dijeron: la gente de Dios guarda el día de reposo, Jesús no guardó el día de reposo, por conclusión, Jesús no viene de parte de Dios. Fue en lo que ellos se basaron para decir que Jesús no era lo que decía ser, no era el profeta al cual él se refirió, no era el que provenía de Dios, no provenía de Moisés, porque no guardaba el sábado. La triste es que ellos se perdieron en la tradición más que en la ley. La ley es guardar el sábado. La tradición es la forma en que ellos interpretaron y le dictaron o pusieron límites para hacer y no hacer en este día. Entonces, la ley dejó de tratarse en una ley para convertirse, o en una ley de Dios, para convertirse en una tradición o en una ley de los hombres. Fíjense eso, lo importante de esto. Cuando hablamos de tradiciones, no necesariamente hablamos de lo que un día se celebra o lo de que el mundo ha dicho que se tiene que hacer cierta fecha. Hablamos en este sentido de las tradiciones que hay en la iglesia. Las tradiciones son cuando nosotros tomamos algo de Dios, una ley que Dios ha dado, y luego nosotros la interpretamos y decimos tiene que ser de esta manera o tiene que hacerse de aquella, y la llevamos hasta donde a nosotros nos gusta. El pueblo de Israel tenía la ley de Dios, pero tenía libros que expandían la ley de Dios, por llamarlo de alguna manera. En la ley de Dios tenían, imagínenselo así, tenían los 10 mandamientos. Pero luego ellos tenían otros libros como el Talmud, donde en estos interpretaban estos 10 mandamientos y se convertían en 300 leyes ahora, 300 mandamientos, donde decía, bueno, no robarás, pero no robarás esto, pero sí podrás robar aquello, o esto se interpreta como robar, esto no es robar, y le van dando ese sentido aparente, pero en ocasiones ellos se llegaban a perder de lo que tenían que hacer. Hablando acerca del sábado, por ejemplo, ellos decían, bueno, el sábado no puedes hacer nada, según tienes que guardar el sábado y tiene que ser un día de reposo. Pero ellos empezaron a interpretar, bueno, si no puedes hacer nada, entonces no puedes caminar. O no puedes caminar. ¿Hasta dónde podrías caminar en un día de reposo? Ellos traían las chanclas puestas y decían, es que cargar las chanclas se convierte en un trabajo, porque vas haciendo un esfuerzo para levantarlo. Entonces hay que tener solo cierto tipo de chanclas con los que puedes usar y ciertas distancias las que puedes recorrer para que no te excedas de guardar el día de reposo. Entonces, ¿cuál era lo que Dios quería con base al día de reposo y qué era lo que la gente estaba haciendo con el día de reposo? ¿Sí? ¿Qué era lo que Dios quería y qué era lo que la gente estaba interpretando? Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a poner atención.
qué es lo que Dios nos está pidiendo y no convertir eso en una tradición. No convertir eso en un problema que en vez de acercar a la gente, termine alejándola. Voy a leerles allá lo que dice Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Y leeremos el versículos 9 al 13. Esta es una parte importante para lo que Dios nos está diciendo. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irreversiblemente. Pero vosotros decid, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán. ¿Qué quiere decir mi ofrenda a Dios? Todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Una vez más, ¿qué es lo que Dios decía? Este es el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es lo que ellos dijeron? Bueno, honrar a tu padre y a tu madre, vamos a desglosar esta palabra y vamos a sacar el significado de esta palabra y hasta aquí puedes estar en los límites. ¿Ok? Síganme conmigo, pongan toda su atención en lo que estamos diciendo. Las tradiciones no son necesariamente las que están afuera, sino que hay tradiciones que están dentro de nosotros, que están dentro de la iglesia, que nos impiden poder hacer las cosas bien. Hay algunas cosas que hemos dicho, es que siempre lo hemos hecho así. Qué bueno que siempre lo has hecho así, pero no quiere decir que sea una ley de Dios el hacerlo así. El problema de las tradiciones es que nunca nos cuestionamos, sino que simplemente decimos, así lo hemos hecho. Simplemente decimos, lo voy a repetir porque así lo hice desde que yo era niño y así lo han hecho mis padres. Pero si una tradición es contraria a lo que Dios dice, entonces la tradición está equivocada. Pero muchas tradiciones han detenido a la gente de poder seguir verdaderamente a Cristo. La solución para un mundo incrédulo es entender. Y cuando las personas se entienden es tomar una decisión entre Cristo o la tradición. Me recordaba una historia de unos monjes y un gato que alguien contaba. Y es que eran unos monjes que cada vez que se juntaban para orar, cada vez que se juntaban para tener su meditación, el gato andaba haciendo travesuras entre ellos. Y lo dejaron pasar la primera vez y lo dejaron pasar la segunda vez, pero dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo. Entonces amarraron al gato, lo amarraron a una silla ahí. Y así continuaron ellos con su tradición. Y cada vez que ellos iban a meditar, amarraban al gato para que el gato no hiciera sus travesuras. Pasado el tiempo, un día el gato se murió. ¿Qué hicieron? Compraron otro gato o trajeron otro gato para poderlo amarrar en los días de su meditación. Y pasaron muchos años y luego ya se estaban preocupando de qué color tiene que ser el gato, cómo tienen que amarrar al gato, en qué parte tienen que amarrar al gato, qué nudo, qué alambre o qué cordón debían de utilizar para amarrarlo. Y estaban más preocupados por cómo sería el parte del gato que haberse preguntado por qué amarramos un gato. Si se van al pasado, se dan cuenta que no tenía nada que ver con lo que ellos estaban haciendo ahora, pero ellos se había convertido en una tradición y había estado tan arraigado a ellos que ahora ellos estaban peleando por qué tipo de gato era el que debían de tener. Eso son lo que las tradiciones hacen en la vida de las personas y es a lo que Dios nos está invitando, a que nosotros pongamos atención. Es a lo que Dios nos está invitando, a que nosotros sepamos cambiar. Que busquemos a Dios, busquemos la luz, dejando a un lado las tradiciones, no solamente las de afuera, sino también las que tenemos dentro. Una cosa más que causa incredulidad es el temor. Y ellos le preguntaron, o le hacen dos preguntas. Ellos insisten en quién fue el que te curó y cómo fue el que te curó. Y luego, llevados por el miedo, aterrados por lo que pueda pasar,
no les permite aceptar. Se acercan a sus padres y sus padres les dicen, pregúntale a él, a mí no me preguntes. ¿Por qué dice ahí? Porque tenían miedo de que los expulsaran. El miedo paraliza, el miedo te detiene a poder avanzar. Y aunque veas lo que tienes enfrente, prefieres hacerte el ciego porque no te conviene o porque te da miedo lo que pueda pasar. Estos son causas de la incredulidad. Las sinagogas o el lugar del que ellos podían ser expulsados eran de la sinagoga. ¿Y qué tiene que ver la sinagoga? Bueno, es que la sinagoga no era simplemente un lugar como hoy donde venimos y nos reunimos, sino que era el centro político, el centro social, el centro económico, donde todo lo civil se trataba. Cuando ellos eran expulsados de ahí, ellos eran expulsados de todo esto. Entonces perdían por naturaleza todo lo que tenían. Y a ellos se les puso enfrente. ¿Qué prefieres? ¿Amar a Dios o amar la gloria que los hombres te pueden dar? Y ellos prefirieron amar la gloria de los hombres. Ellos prefirieron estar bien con los hombres por el miedo que tenían. Nosotros tenemos que tener en cuenta que ser cristiano implica sufrimiento, que ser cristiano implica el rechazo de los demás. Y por eso Jesús nos lo advirtió y nos dijo, hey, estas cosas van a pasar. Si quieres seguirme, date cuenta de lo que va a pasar. Ni mismo Jesús nos mintió, por decirlo así, ni nos quiso engañar, sino que fue claro. Vas a padecer por causa de Cristo. Y es necesario que a través, dice Pablo, de muchos padecimientos entremos en el reino. Entonces no nos debemos de escandalizar, pero tristemente a muchos aún nos asusta. Tampoco se trata de andarle cayendo mal a todos, andarles diciendo a todos los pecadores que son, sino se trata de que nosotros aprendamos a saber llevar las cosas. No se trata de ser flojos o de ser chismosos y que por eso estemos sufriendo y digamos, yo sufro porque soy cristiano. No, sufrir por Cristo es el hecho de predicar astutamente, de predicar sagazmente, de hablarle a los demás y lo cual por causa de los demás escuchar la verdad nos puedan rechazar. Pero tenemos que ser capaces de estar dispuestos o de entender que podemos sufrir. Tenemos que darnos cuenta que esto puede pasar, pero que es una de las causas que hace que la gente no crea. Las tradiciones, el miedo y el apego a las cosas. Aferrarse a algo sin querer soltar ese algo. Es decir, por necedad, por terquedad. Ellos nunca pudieron ver a Jesús haciendo algo malo, pero siempre lo acusaron de que era pecador. El ciego es honesto, y no porque conociera mucho de Jesús, sino porque simplemente podía ver más que los que siempre habían visto. El ciego le preguntan una y otra vez y él mismo dice, hey, pues ya se los dije, no quieren oír. Ya se los dije, pero no quieren ver. Ya se los dije, pero no lo quieren entender. Entonces, no importa cuántas veces yo se los cuente. No importa que ustedes tengan a este Jesús enfrente, ni importa que me vean a mí como el reflejo de lo que Jesús puede hacer. Cuando tú no quieres, nunca lo vas a poder hacer. Ellos estaban aferrados y decían, no, yo soy de Moisés y no puedo dejar esas cosas. A él no lo conocemos, pero a Moisés yo siempre lo he tenido y no lo quiero soltar. Ellos tenían muchas cosas, muchos conceptos a los cuales no estaban dispuestos a dejar ir. Cuando nosotros estamos demasiado aferrados a algo, una vez más, no importa cuántas veces nos lo enseñen, cuando eres terco, no vas a poder salir de ahí. Vayan. Nosotros tenemos que ser capaces de poder desapegarnos de las cosas que no debemos de tener.
Debemos de ser capaces de dejar de lado las cosas que nos están dañando. Pero el problema es que muchos no queremos, nos gusta la mala vida, como luego dicen. Están aferrados como ellos a pelear, a negar, a no querer entender, a sentir que no necesitan de nadie, a permanecer en su ceguera. Por eso Dios nos enseña a través de estos textos a también ser pacientes. Porque la gente que no quiere escuchar o la gente que no quiere ver, muchas veces es la única forma que ellos conocen de vida. Y por eso se aferran a eso. Siempre los cambios son difíciles y enseñarles que lo que han estado haciendo está mal para empezar a hacer algo mejor, no todos lo quieren aceptar. Este ciego veía más que todos los que nunca habían sido ciegos. Porque estar ciego y estar en la oscuridad en esta lección no tiene que ver con la vista física, sino tiene que ver con el hecho de querer cambiar o no. Y muchos son incrédulos o somos incrédulos por el hecho de que estamos demasiado pegados a las tradiciones, de que estamos atemorizados por lo que pueda pasar o que estamos aferrados a las cosas que siempre hemos hecho. Pero es aquí donde se muestra Jesús y donde Jesús llega y les dice: yo soy la luz del mundo. Y es que sin luz nadie puede ver. Y Cristo es la luz que nos hace ver, que nos da fe y que nos da esperanza. Él es la única luz del mundo. Él se acerca una vez más y dice aquí: yo soy la luz. No una de las luces, sino que dice: yo soy la única luz. Y la única forma en la cual nosotros pudiéramos estar alumbrados, pudiéramos salir de esa oscuridad, es cuando caminamos hacia la luz. Es cuando reconocemos que las cosas que hemos tenido no son buenas y volteamos a buscar un horizonte hacia dónde podernos dirigir. Y cuando vemos una luz al final, a una luz pequeña, es a la que nos vamos a intentar acercar, pero es necesario que queramos caminar hacia la luz. Solo la luz, solo Cristo es la luz. Solo en Cristo hay salvación. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice Hechos, gracias. Dice Hechos capítulo 4, versículo 12. Tener la luz es tener la salvación. La luz deja que todas las cosas se vean. Disculpen. La luz deja que todas las cosas se vean. Según Efesios capítulo 5, versículos del 13 al 15, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. No hay excusas ante la luz que es Cristo, porque delante de Él todo será expuesto. No hay nada escondido que no haya de ser manifestado. Debemos nosotros ansiar esa luz. Ansiar, dejarnos cautivar y alcanzar la luz que es Cristo, como lo fue para este hombre. Y no se necesita saber mucho. Simplemente se necesita saber que estás en una ceguera y que Él te puede dar la luz. Como le pasa a este hombre. ¿Qué es lo que él dice? Pues yo no sé. Yo lo único que sé es que antes no podía ver y ahora puedo ver. Es querer salir de las tinieblas y es reconocer y aceptar a Jesús como la luz que puede darnos vida y una vida eterna. Es la luz que nosotros debemos de perseguir con ansias. Jesús es la luz que nos puede alumbrar, que nos puede dirigir, que nos puede sanar, que nos puede dar vida, que nos puede hacer caminar con precisión y ponernos en un lugar de descanso, en un lugar donde estemos por fin seguros. Dice Jesús: el que me sigue no andará en tinieblas. Y eso es lo que nosotros debemos de estar
ansiosos de tener. El no seguir en esas tinieblas y el de encontrar lo que solo Jesús puede darnos a nosotros. Quiero leer el verso 36 al 38, Juan, capítulo 9, versículos del 36 al 38. Respondió y le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Cuando Jesús le preguntó: ¿tú crees en el Hijo de Dios? El ciego responde: ¿quién es, para que yo crea en él? Jesús le dijo: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Esta respuesta es la respuesta que semana tras semana, que día tras día, se está esperando de cada uno de los que están en tinieblas. Creer que Jesús es la luz y la vida. Creer que Jesús es el Hijo de Dios y que la gente al creerlo pueda caer rendida a sus pies. Pueda caer en esa conciencia de darse cuenta de qué es lo que le ha pasado, ser cautivado por Él y adorarlo. Eso es a lo que Dios nos invita, al que salgamos de nuestra ceguera espiritual, a que salgamos de esa oscuridad para que pasemos a vivir en la luz. Que nosotros busquemos a Jesús como queriendo encontrarlo realmente. Que busquemos a Jesús como queriendo que nos dé luz para saber hacia dónde dirigirnos. Que no estemos como estos hombres que vieron a Jesús, que vieron sus milagros, que vieron el resultado, pero que en lugar de aceptarlo, negaban los hechos. Que en lugar de aceptarlo, cuestionaban todo lo que estaba pasando. Que en lugar de aceptarlo, culpaban a los demás. En lugar de ver lo obvio. Y es que, como lo dijimos al principio, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Y no hay peor entendido que el que no quiere entender. Si esta llegara a ser nuestra situación, aprendamos a ser como lo ha sido este ciego. Aprendamos a reconocerlo. No esperemos aprender todos los secretos ni las cosas más profundas o más complejas de nuestro Señor, sino que simplemente reconozcamos dos cosas: que somos ciegos y que Él nos puede dar la vista. De ahí partiremos. De ahí podemos hacer todo lo demás. De ahí podemos encontrar así las cosas más profundas y las cosas más difíciles. Pero comienza con esto. Reconoce a Jesús, reconoce que estás ciego y reconoce que Jesús puede darte la vista. Esta es la forma y esta es la invitación. Si hoy estuvieras en una ceguera, busca a Jesús, busca la luz, pero búscala como queriendo encontrar. Dios les bendiga.